Si el cliente no confía en ti en los primeros 7 segundos, no lo recuperas en toda la conversación. La confianza no nace después, nace al inicio, con una palabra mal dicha o bien dicha. Hoy vas a descubrir cuáles son las palabras que activan confianza instantánea en la mente del cliente, incluso en los más difíciles. Hay conversaciones donde el cliente decide confiar en ti, incluso antes de que termines la primera frase. No es suerte, no es carisma, no es que el cliente venga con buena actitud. Es lenguaje. Las palabras que eliges crean una emoción inmediata en la mente del cliente y esa emoción determina si te escucha con apertura o si se cierra sin que tú lo notes. En ventas, el lenguaje no es un adorno, es dirección. Y cuando comprendes cómo funcionan ciertas palabras y cómo activar la confianza desde el primer minuto, las conversaciones comienzan a fluir de una manera completamente distinta. El cliente se relaja, su tono cambia, sus dudas pierden fuerza. De repente siente que está hablando con alguien profesional, seguro, humano y capaz de guiar la conversación sin presión. Estás escuchando Audiolibros, Mentalidad Millonaria, un espacio diseñado para fortalecer tu comunicación, tu presencia y tu capacidad de influir desde la calma. Aquí entrenas la manera en la que hablas con tus clientes, pero también la manera en la que te hablas a ti mismo antes de entrar a una conversación. Y si desde este primer momento estás sintiendo que este tema puede mejorar tus ventas, puedes seguir este canal para mantenerte cerca de audiolibros que fortalecen tu mentalidad y tu lenguaje con estrategias reales, no con motivación pasajera. La confianza no se construye en 10 minutos, se crea en los primeros segundos. Y lo más fascinante es que el cliente no confía por argumentos, confía por sensación. No evalúa tu producto al inicio, evalúa tu estabilidad, evalúa tu tono, tus pausas, la intención detrás de tus palabras. Y antes de analizar lo que vendes, analiza quién eres. Por eso ciertos vendedores avanzan con fluidez incluso ante clientes fríos. No porque sean mejores, sino porque crean un clima de confianza antes de hablar de precios, beneficios o características. La confianza es la puerta que abre todo, y tú puedes aprender a abrirla con palabras precisas, sencillas y psicológicamente diseñadas para activar seguridad. Muchos vendedores cometen un error que desgasta la conversación desde el inicio. Hablan como si tuvieran que impresionar. Exageran, aceleran, se justifican, llenan silencios, entregan demasiada información. En su intento de agradar, pierden autoridad. En su intento de sonar expertos, suenan inseguros. Y el cliente lo percibe desde la primera frase. Lo que debes entender es que la confianza no surge del volumen de palabras, sino de la calidad de tus palabras. Un vendedor profesional no corre, no decora, no actúa. Habla con la claridad de alguien que tiene la situación bajo control. Y esa claridad crea un efecto inmediato en la mente del cliente. Baja defensas. Si quieres generar confianza instantánea, debes entender cómo funciona la psicología del cliente en los primeros segundos. Su mente está decodificando señales invisibles. Si te escucha nervioso, se protege. Si te escucha rígido, se distancia. Si te escucha demasiado entusiasta, sospecha. Pero si percibe equilibrio, si tus palabras transmiten dirección sin presión, su sistema emocional se acomoda. Comienza a escucharte de verdad. Y ahí es donde se abre la posibilidad del cierre. Antes de continuar, quiero invitarte a que si este contenido te está aclarando conceptos que nadie suele explicar, dejes tu comentario con tu experiencia o tu mayor reto al generar confianza con tus clientes. Esa interacción nos ayuda a crear audios que respondan exactamente a tus desafíos reales en ventas. La confianza instantánea nace cuando tus palabras le dicen al cliente, de forma sutil y profunda, aquí estás seguro. No lo dices explícitamente, lo transmites. Y ese es el tipo de comunicación que vamos a trabajar ahora. Porque cuando eliges las palabras correctas, el cliente no siente que lo estás convenciendo, siente que lo estás guiando. Y cuando un cliente se siente guiado, confía. Y cuando confía, decide. Respira, porque lo que viene ahora no son trucos. Es la estructura psicológica que usan los vendedores que generan confianza sin pedirla. La confianza no aparece porque el cliente te conozca. Aparece porque su mente reconoce estabilidad en tu forma de comunicar. En los primeros segundos de una conversación, el cerebro del cliente está analizando si estás allí para ayudarlo o para forzarlo,
y aunque tú no digas nada explícito, tu energía verbal lo revela. Por eso hay vendedores que, sin decir una sola frase comercial, ya generan un ambiente donde el cliente baja los hombros, respira y conversa con naturalidad. La mente humana confía en lo que se siente estable, no exagerado, en lo que se siente claro, no urgente, en lo que se siente humano, no programado. Ese es el secreto que los vendedores maduros entendieron después de años de práctica. El cliente no confía en quien habla demasiado rápido porque interpreta ansiedad. No confía en quien habla con demasiada emoción porque interpreta necesidad. No confía en quien se justifica porque interpreta inseguridad. Y no confía en quien intenta convencerlo desde los primeros minutos porque interpreta presión. Todo esto ocurre antes de que tú presentes tu producto. Por eso necesitas un lenguaje que comunique calma, firmeza y dirección. El neurolenguaje bien aplicado tiene un efecto inmediato. Hace que la mente del cliente baje su guardia interna, y cuando eso sucede, se abre una ventana donde tus palabras empiezan a tener peso real. Hay una frase que marca la diferencia en cualquier conversación comercial. Estoy aquí para entenderte. No se dice de forma robótica, ni como una técnica, sino como una intención real. Cuando el cliente siente que no estás intentando venderle algo, sino comprenderlo, su resistencia se desactiva. Ese pequeño cambio cambia todo. La confianza nace cuando el cliente se siente visto, no cuando se siente persuadido. Y tu lenguaje debe crear exactamente esa sensación. No se trata de sonar amable, se trata de transmitir que tu prioridad es la claridad, no el cierre rápido. Hay vendedores que entran a una conversación con un guión mental que solo buscan terminar. Y hay otros que entran a una conversación para escuchar. Los clientes confían en los segundos. El lenguaje que genera confianza instantánea no empieza con «tengo algo perfecto para ti», sino con «quiero entender tu situación para saber si esto te sirve». Esa simple orientación mental coloca al cliente en un lugar emocional distinto. Deja de sentirse objetivo de venta y empieza a sentirse acompañado. Y un cliente acompañado escucha con más apertura, pregunta con más honestidad y decide con más claridad. A medida que la conversación avanza, la forma en la que tú utilizas ciertas palabras se convierte en anclas emocionales. Palabras como tranquilo, vamos paso a paso, aquí buscamos claridad, prefiero entender bien antes de recomendarte algo, suavizan la parte más reactiva del cerebro del cliente. Le recuerdan que no está frente a alguien que necesita cerrarlo, sino frente a alguien que lo respeta, y ese respeto se transforma en confianza, porque el cliente sabe cuándo estás actuando y cuándo estás presente de verdad. La presencia auténtica no se camufla, se siente. Antes de continuar con la siguiente fase, quiero aprovechar para invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho. Si este tipo de contenido te ayuda a mejorar tu comunicación, tu liderazgo y tu habilidad para influir desde la calma, este canal está hecho para ti. Aquí trabajamos neurolenguaje, psicología comercial y dirección emocional para que tus ventas no dependan del azar, sino de tu capacidad profesional. Ahora sí, vamos a entrar en un punto más profundo. ¿Cómo transformar palabras comunes en herramientas que generan conexión inmediata? Porque la confianza no se pide, se provoca con el lenguaje adecuado, y ese lenguaje comienza a instalarse en cuanto aprendes a comunicar desde la calma, desde la escucha y desde un tipo de autoridad que nunca se siente agresiva, sino segura. Cuando un cliente entra a una conversación, lo primero que busca no es información, sino sensación. Quiere sentir que está frente a alguien que puede sostenerlo emocionalmente. Ese es el punto que muchos vendedores ignoran. La conexión no surge cuando tú hablas bien, surge cuando el cliente siente que no necesita protegerse. Y esa sensación se crea con palabras simples, pero profundamente estratégicas. La confianza no nace de frases elaboradas, nace del tipo de clima emocional que tu lenguaje construye en los primeros minutos. Una de las formas más potentes de conectar sin presionar es utilizar frases que devuelvan el poder al cliente. La mente humana confía en quien no intenta imponerse. Frases como «podemos revisar tu situación juntos» o «quiero asegurarme de que esto tenga sentido para ti» generan una percepción instantánea de colaboración. El cliente deja de sentir que estás tratando de llevarlo a un punto específico y empieza a sentir que están avanzando en equipo, y cuando se siente acompañado, baja su defensiva natural.
La confianza se activa cuando el cliente siente que la decisión no está siendo empujada, sino explorada. Otra forma de generar conexión es mostrar claridad sin rigidez. Un vendedor inseguro se justifica. Un vendedor agresivo se impone. Un vendedor profesional muestra dirección con suavidad. Y esa combinación es magnética. Cuando dices frases como «Vamos a ir despacio porque quiero entender bien lo que buscas» o «Si en algún punto algo no te encaja, lo hablamos», el cliente siente libertad. Y donde hay libertad, hay conexión. Un cliente nunca se enamora de un producto, se enamora de cómo se siente mientras habla contigo. Lo interesante es que la confianza instantánea se construye mucho más por el ritmo que por el contenido. Cuando tu lenguaje tiene pausas naturales, el cliente interpreta seguridad. Cuando tu tono es firme pero calmado, interpreta profesionalismo. Cuando mantienes un ritmo que no corre, interpreta que no necesitas venderle para sobrevivir. Y ahí aparece la conexión emocional profunda, esa en la que el cliente baja su máscara defensiva y empieza a hablarte de lo que realmente quiere, aunque no lo diga directamente. La clave está en transmitir con tus palabras que la conversación es un espacio seguro. También existe un tipo de frase que abre el corazón del cliente de inmediato. Las frases que validan su experiencia sin exageración. Cuando dices, «Tiene sentido lo que dices» o «Entiendo por qué lo ves así», el cliente siente que no tiene que demostrarte nada. Su lucha interna disminuye, su tensión baja. Pero la validación debe ser genuina, no una estrategia para avanzar más rápido. Cuando validas desde la presencia real, el cliente lo percibe en tu tono, en tu respiración y en la intención de tus palabras. Esa sinceridad crea una conexión que ninguna técnica puede reemplazar. Quiero invitarte a algo antes de seguir avanzando. Si este tema te está ayudando a comprender cómo el lenguaje influye en la percepción del cliente, déjame un comentario contándome cuál es la parte donde más te bloqueas al intentar generar confianza. Esa interacción nos permite crear audiolibros cada vez más precisos y útiles para tu proceso. Tu experiencia es parte del contenido. La conexión inmediata no se crea con frases memorísticas ni técnicas rígidas. Se crea con un tipo de lenguaje que transmite estabilidad emocional. Porque cuando tú estás estable, el cliente confía. Y cuando confía, te escucha con verdadera apertura. Por eso lo que viene ahora es fundamental. Cómo utilizar palabras que sostienen tu autoridad sin sonar agresivo. Cómo mantener una presencia firme sin parecer controlador. Y cómo crear un clima donde la venta deje de sentirse como venta y empiece a sentirse como una decisión natural. Respira, porque entramos en la parte más delicada del lenguaje. Cómo generar confianza sin perder liderazgo. La confianza no solo necesita conexión, necesita liderazgo. Si el cliente siente cercanía pero no siente dirección, la conversación se vuelve amable pero improductiva. Pero si siente dirección sin sentir seguridad emocional, se vuelve tensa y defensiva. Lo que buscamos aquí es el punto exacto donde el cliente percibe que estás guiando la conversación con firmeza, sin invadir, sin empujar, sin perseguir. Ese equilibrio es el que transforma conversaciones comunes en cierres naturales, y el elemento clave que lo sostiene es tu lenguaje. El cliente percibe autoridad no cuando hablas fuerte, sino cuando hablas claro. La claridad es la forma más elegante de liderazgo. Cuando dices frases como «Esto es lo que sí puedo hacer por ti» o «Vamos a enfocarnos en lo importante», el cliente siente estructura. Sabe que no estás improvisando, sabe que has estado en conversaciones como esta antes, sabe que tu intención no es cerrar por cerrar, sino guiar. Esa sensación cambia por completo la dinámica. Sus miedos dejan de controlar la conversación. Su mente empieza a confiar en tu criterio. Y cuando el criterio del vendedor inspira seguridad, el cierre deja de sentirse como un salto y empieza a sentirse como un paso lógico. Muchos vendedores pierden autoridad por ansiedad. Empiezan a sobreexplicar, a justificar, a excusarse por el precio, a acelerar para evitar silencios incómodos. Sin quererlo, envían un mensaje de inestabilidad emocional. El cliente lo siente y, aunque no lo diga, piensa, si él no está seguro, yo tampoco debo estarlo. El lenguaje que genera confianza instantánea requiere calma. No calma pasiva, sino calma firme. Cuando utilizas silencios cortos y naturales, el cliente interpreta que no estás desesperado por avanzar
Y ese simple detalle aumenta su percepción de profesionalismo. La autoridad verdadera no se impone, se respira. Está en frases que muestran límites sanos sin sonar rígidas. Está en expresiones como «quiero que tomemos la mejor decisión para ti» o «no necesito que decidas ahora, solo que tengas claridad». Está en la seguridad que transmites cuando dices «si esto no es lo que buscas, lo dejamos aquí sin problema». El cliente siente que no estás compitiendo por convencerlo, sino por ayudarlo a ver con claridad. Y cuando siente eso, se relaja. Y cuando se relaja, confía. Existe un punto muy delicado en toda conversación, el momento donde el cliente evalúa si comprar o no. Ese instante no se resuelve con presión, sino con estabilidad emocional. Si tú mantienes un lenguaje que sostiene el espacio sin aceleración, sin urgencia artificial y sin frases que suenen a manipulación, el cliente empieza a ver el cierre como una elección personal, no como una imposición. Y cuando la decisión se siente propia, la probabilidad de avanzar se multiplica. Antes de cerrar este audiolibro, quiero invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho. Si este contenido está fortaleciendo tu forma de comunicar, este canal está hecho para ti. Aquí no trabajamos motivación vacía, trabajamos psicología, lenguaje y dirección emocional, para que cada venta que hagas esté basada en claridad, estabilidad y presencia real. El cierre no ocurre cuando tú empujas, ocurre cuando el cliente siente que puede avanzar sin miedo, cuando percibe que estás ahí, no para presionarlo, sino para acompañarlo con criterio. Y esa sensación se construye con palabras que transmiten calma, dirección y profesionalismo. Eso es lo que hace que la conversación tenga un final natural y no forzado. Ese es el verdadero cierre, cuando el cliente elige avanzar porque tú creaste el ambiente donde esa decisión se siente segura. Respira. Este es el mensaje final que quiero que te lleves. La confianza no se exige, se provoca. Y el lenguaje es la herramienta más poderosa que tienes para provocarla. Gracias por escuchar este audiolibro. Si quieres seguir creciendo, continúa ahora con el próximo audio del canal, donde profundizamos en cómo dominar conversaciones comerciales con más claridad, más estrategia y más autoridad interna. Nos vemos allí.